Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad de AFIT, que tiene como propósito que todos puedan aprender sin tener un carnet de la universidad. En el día de hoy vamos a hablar algunos aspectos sobre el tema de las elecciones en Francia. Estas elecciones en particular tienen unos factores importantes porque pueden tener unas implicaciones no solo para Francia, sino para tal vez el futuro de la Unión Europea. Entonces, aunque son muchos aspectos para analizar, hoy en compañía de Juan Camilo Escobar de la Escuela de Humanidades y Luis Fernando de la Escuela de Administración en Negocios, vamos a mirar algunos aspectos relevantes e intentar mencionar qué cosas podrían tenerse en cuenta, considerando que cuando estemos grabando este programa todavía no sabemos los resultados de la segunda vuelta. Entonces, pues yo quisiera primero agradecerles que hayan aceptado la invitación y empezar como explorando a su juicio cuáles serían los factores o las conclusiones de esta primera vuelta de las elecciones. Juan Camilo, Juan David, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas que realmente son, por supuesto, muy atrayentes y muy interesantes, además que son muy relevantes, no por el hecho de vivir en Medellín y de estar, digamos, normalmente en función de una cotidianidad local, pues nos podemos abstraer de una realidad internacional que es muy importante en la medida en que este mundo se globalizó desde hace ya un tiempo. El tema de Francia, en primera instancia, pues hubo una primera vuelta en la que puso el ejercicio político en función casi que de 4 candidatos, no obstante habían como unos 11 candidatos en la lucha por el poder, y se evidenció allí, o se evidenciaron muchos factores, pero valdría la pena resaltar sobre todo un tema de desgaste político que no es exclusivo de Francia. Digamos que ya lo vivimos con las elecciones estadounidenses, lo hemos vivido con elecciones alrededor del mundo e incluso con elecciones acá mismo en Colombia de orden local. Un desgaste, digamos, de la política tradicional, de los candidatos tradicionales, de esas líneas que por años han permanecido, digamos, en el top del tema político. Y en Francia entonces el resultado que los electores pues dieron fue poner en la pelea final o en la recta final en esta lucha por el poder a una candidata que es de ultraderecha, es decir que ahí pues las alarmas están prendidas por muchas razones y ya vamos a conversar de eso. Y de otro lado, un candidato que no es el opuesto en términos de extremos, porque el candidato opuesto en términos de extremos quedó, digamos, por fuera de la lucha, sino más bien un candidato como de centro izquierda, no sé, a veces dicen que es centro derecha. Es un candidato muy complicado de definir. Y qué bueno que vamos a conversar de estos asuntos porque pues de pronto al final de esta conversación quedan algunas luces un poco más claras de cómo está este panorama político francés. Juan Camilo, no sé, ¿quieres complementar? Quizás el resultado más dramático de la primera vuelta fue la debacle del Partido Socialista, que quedó con un 6% de la votación cuando es el partido de gobierno y había ganado las elecciones anteriores y bueno, había tenido 2 periodos presidenciales de François Mitterrand, que había sido muy importante. Fue un partido muy consolidado en Francia y pasar del 51% hace 5 años al 6% en este momento, pues crea una crisis seguramente muy fuerte en el partido. El otro resultado importante es Marine Le Pen, es la representante del Frente Nacional, que por segunda vez como partido llega a una segunda vuelta en elecciones en Francia. Personalmente viví en el año 2002 ese momento en París, fue realmente muy impactante para quienes estuviéramos ahí, pues porque, como dijiste ahora, se prendieron unas alarmas muy fuertes, no tanto porque el candidato fuese el mismo, sino porque justamente en ese momento, entre candidato y partido, había una unidad muy fuerte entre Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine, que por cierto se llama Marion Anne. Marine es un nombre de combate. Había una simbiosis mucho más fuerte entre el partido Frente Nacional y su candidato Jean-Marie Le Pen, que había sido el fundador, porque en este momento
la hija de Jean-Marie, Marine Le Pen, le ha dado un tono a su discurso menos radical que el del propio partido. Pues justamente el jefe del partido hace una semana tuvo que ser reemplazado, hace unos días, porque sus expresiones negacionistas pues, contra la idea de que hubo cámaras de gas o contra el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que eso era un asunto realmente sin importancia, en fin, creó un malestar muy grande en la opinión pública francesa. Entonces pienso que ahí en esa primera vuelta, pues tanto lo del Partido Socialista como lo del Frente Nacional, de nuevo en una segunda vuelta, son los signos más importantes de ese resultado. Y diría, Juan Camilo, para agregar algo importante en este orden de ideas, y es que definitivamente de todas maneras hay una crisis no solo en términos de partido socialista sino en términos de partidos. Es decir, el Partido Republicano o los republicanos, digamos, están también de capa caída, es decir, que los partidos tradicionales, excepto el Frente Nacional, porque el partido Frente Nacional podría considerarse un partido tradicional, digamos, no tan fuerte y consolidado, pero sí un partido que viene de atrás y que es de los, tal vez, yo diría que el único que no ha entrado como en ese declive tan profundo, y eso se evidenció en esta primera vuelta. Sí, aunque fue menos, ¿no? Obviamente, porque el tercer lugar lo ocupó el Partido Republicano justamente con un 20%, por un punto no queda en la segunda vuelta, pues la diferencia fue mucho más abismal entre el Partido Socialista y el 6%, ¿no? Sí, claro. Bueno, para entrar como en lo que va a pasar, que todavía no sabemos porque las elecciones son en unos días, pero los resultados dan a dos candidatos, el señor Macron, Emmanuel, y la señora Le Pen. Me gustaría que detalláramos lo que vemos en esos dos candidatos. Empecemos por el señor Macron, que es como el nuevo en el escenario de los electores, aunque ya venía participando o había participado en el gobierno del señor Hollande, pero es como la novedad y como también lo incierto, porque parece que no está muy claro qué es lo que representa el señor Macron. Es realmente una estrella que surge de repente en el escenario político francés, pues un tipo que no ha cumplido 40 años, tiene 39 años y es un candidato prácticamente presidente de un estado tan importante como Francia. Su formación muestra un poco también su trayectoria. Estudió filosofía, después una maestría en ciencias políticas y después otra maestría en la Escuela Nacional de Administración Pública en Finanzas. Fue miembro del Partido Socialista desde los 24 años hasta los 30 y después en los últimos 10 años ha estado vinculado sobre todo a los sectores empresariales y bancarios. Entró a trabajar con François Hollande desde el momento, hace 5 años, desde el momento en que ganó las últimas elecciones del Partido Socialista, sin ser miembro directamente del partido, pero era secretario de la presidencia de François Hollande, fue ministro de Economía después, posteriormente. O sea, tampoco es un desconocido en la política francesa. Es un joven que ha sabido desenvolverse muy bien y sobre todo me parece que lo más atractivo para esta situación internacional en el que el terrorismo y la tensión entre esta agresividad radical de cierta tendencia musulmana, a Macron le ha permitido también ascender con cierta facilidad porque es un buen amigo de los empresarios y los banqueros y al mismo tiempo de estos otros grupos sociales de izquierda, la clase obrera francesa, que es una clase realmente, un sector social muy, muy bien identificado históricamente en Francia, se mueve con facilidad entre esos dos extremos y eso es lo que creo que le dio esa posibilidad de catapultarse así de repente en la política francesa, ¿no? Que puede ser muy ventajoso, pero que también puede ser contraproducente. Exacto. Porque efectivamente en las carreras electorales hay un elector que es muy, ¿cómo decirlo? Muy definido. Exacto, digamos, mira estas cosas con malos ojos. Claro. Porque lo que quiere es un candidato que tenga claramente definida una línea.
y ese puede ser un punto en contra de Emmanuel Macron en función de definirse como un candidato que, digamos, o a la izquierda o a la derecha, al centro. Digamos, son aspectos que hay que tener en cuenta y en consideración. Su juventud, no obstante, Juan Camilo lo describía muy bien, una persona con un recorrido importante, pero su juventud frente al rol que tendrá que desempeñar como presidente de Francia. Es que estamos hablando del presidente de Francia, ya tuvimos algunos programas donde hablamos del presidente de los Estados Unidos y ahora hablamos del presidente de Francia, es decir, es un cargo de una magnitud de intensidad alta. Entonces son puntos que puede ser que no los tenga en su favor y que hay que considerar. Sí. A mí me parece curioso el caso, porque como ustedes dicen, algunos analistas lo dicen que es un ovni, que es un objeto no identificado, sí, que no saben si es de derecha, de izquierda, aunque a mí esos dos conceptos me parecen cada vez menos prácticos, pero uno podría pensar, ¿puede ser un problema? ¿O puede ser una ventaja en el sentido de que tal vez lo que nos está diciendo que una persona así como gris, ni blanca ni negra, esté dando señales de que el electorado ya no cree en ideas definidas y que de pronto lo que están buscando es un pragmatismo? Dice, no, a mí no me importa si se pone la camiseta roja o azul, pero sino que haga goles. O sea, puede ser eso. ¿Tu percepción como viviendo en Francia era que la gente estaba cansada? ¿O qué explica que eso sea viable un candidato tan grisoso? Pues no ha sido tradicional en Francia realmente ese punto medio. Ya. Pues el Partido Republicano es un partido que ha sido de derecha, sí, no de extrema derecha. Lo que pasa es que el Frente Nacional sí tiene una postura realmente muy al extremo, ¿no? Pero la oposición clásica de los republicanos con los socialistas, al extremo izquierdo pues estaba el Partido Comunista, que también pues está desaparecido prácticamente, aunque el cuarto candidato de las elecciones de la primera vuelta es un representante de una izquierda más radical, Mélenchon, que en este momento, por ejemplo, tiene a su electorado sin saber para dónde coger, ¿cierto? Porque no quiere tomar posición todavía, ¿no? De hecho, parece que es un 20% que más fácil se va a abstener, que más fácil se va a quedar, digamos, por fuera de esa dinámica. O incluso hasta especular que como al final las extremas se terminan pareciendo tanto, hasta de pronto habría un electorado de Mélenchon que se pase a Le Pen porque le suena más parecido el sistema, la lucha contra las multinacionales y eso. Es que hay una cosa bien particular, por ejemplo, en el tema de la candidatura de Le Pen, resulta que hay más o menos como entre un 30 y 35% del voto que la lleva a ella al poder, a competir por el poder, por la presidencia, que pertenece a los obreros. Es un voto que no es fácil de explicar, es decir, cómo los obreros están votando por alguien de ultraderecha. Ajá. Dentro de las dinámicas de la política tradicional como nosotros la tenemos concebida, digamos, eso no cuadra, no encaja, porque normalmente el obrero y las personas, digamos, el pueblo como tal está más en función de los candidatos que están más orientados a la izquierda, centroizquierda quizá, o incluso izquierda radical. Entonces, es muy particular esto. Así es nuevo en el escenario francés esa importancia del centro izquierda, centro derecha, esa indefinición, tal vez justamente como resultado de una evolución internacional que ha tenido la política en términos generales, haciendo desaparecer esos extremos de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo o entre izquierda y derecha plenamente, ¿no? Las socialdemocracias es lo que se ha finalmente consolidado en el escenario internacional y en el escenario europeo propiamente, ¿no? Son unos partidos políticos que no se mueven en esa oposición tan férrea como el de la Guerra Fría. Lo que le puede ayudar a Macron, obviamente, es que mucho electorado, mucho francés, votante francés, va a votar en contra de Marine Le Pen, porque así pasó en el 2002 con el papá. Pues, la elección del 2002 le dio en la segunda vuelta a Chirac el 82%, contra pues, 16% de Le Pen, que fue lo mismo que tuvo en la primera vuelta. Entonces, a mí, obviamente,
no estamos en el 2002, estamos 15 años después, las condiciones internacionales han cambiado y la tensión se ha suscitado por todos los ataques que se han hecho contra Francia, ¿no? Y eso tiene muy afectada la política francesa. Y ahí, Juan Camilo, un antecedente muy cercano de una carrera electoral en la que se esperaba que se votara en contra de un candidato y no pasó, que es el caso estadounidense. Claro. Es decir, que veíamos el elector en contra de Trump y no, digamos, no funcionó. Entonces hay que tener todas esas consideraciones. Bueno, miremos entonces el otro lado, que es la candidata del Frente Nacional, la señora Marine, o como se llame, porque Marine Le Pen. Dejémosla así. Conocida popularmente. Sí. Sí. También los extremos también son curiosos pues en los análisis, pero me gustaría empezar por decir, bueno, el partido del Frente Nacional, como tú le dijiste, no es un partido antiguo, pero tampoco nació la semana pasada. Y como dice Juan Camilo, pues ya hubo una experiencia con el papá cuando estuvo a puertas de ganar y la reacción fue, con tal de que no gane, pues nos unimos. Apoya al otro, sí. Pero, ¿qué es lo que ha hecho la señora Le Pen para que su partido esté como tan opcionado? O sea, ¿cuáles son las cosas que ha hecho bien o mal dentro de su estrategia general para no decir, bueno, ¿por qué está compitiendo si debería estar relegado como en el escenario político? Pues, yo ya lo insinuaba ahora, me parece que es el tono de sus discursos y de sus frases, ¿no? Por ejemplo, el eslogan de su partido en este momento es "en nombre del pueblo". Okay. Es un populismo que gusta mucho también en el francés rural. Ajá. Incluso estaba viendo una infografía sobre las regiones francesas, cómo se ubicaron políticamente, y la Francia del Este quedó ganando a favor de Marine Le Pen, y la Francia del Oeste en nombre de Macron. Y son, en términos generales, una Francia más rural, la que apoyó a Le Pen, y una Francia más urbana, la que apoya a Macron. En París, por ejemplo, Macron ganó sobrado, Le Pen es el quinto resultado. Ese aspecto de hablar del pueblo, de bajarle el tono a la agresividad política con respecto a los otros y a los extranjeros, le ha dado a ella un mejor posicionamiento en ese electorado que más bien le gusta que le hablen bien de Francia, porque además pues, su nacionalismo en términos de recuperar la grandeza de Francia, recuperar el sentido de la historia, la civilización francesa, la identidad francesa, ha gustado en unos sectores especialmente rurales que consideran que eso hay que mantenerlo y tal vez repotenciarlo. Absolutamente, y yo insistiría en dos aspectos que Juan Camilo toca en su intervención, que hacen alusión profundamente al tema del nacionalismo, porque se ha convertido ahora, es muy particular, pues sabemos que la historia tiene sus ciclos y sabemos, digamos, muchas de estas dinámicas son similares a cosas que sucedieron en el pasado, pero es muy particular como, por ejemplo, en las carreras electorales de la política contemporánea, el nacionalismo ha cobrado la fuerza que tiene. Y entonces, por ejemplo, cuando ella en su discurso traza elementos particulares como retomar el Brexit como una opción para Francia, es decir, que ya no hablar de que sea la Gran Bretaña la que se retira, sino que son los franceses los que se harían a un lado, digamos, de esa dinámica que está muy complicada en tema de Unión Europea. Hablar de la posibilidad, por ejemplo, una cosa importante, el tema de cómo a ella ya la han recibido líderes de Estado. El señor Putin la recibió, claro. Ya, digamos, tuvieron ese encuentro, el presidente libanés, es decir, ya ella ha mostrado unos avances que son de una u otra manera bien significativos y que transmiten al elector esa nueva imagen. No es la candidata de 2002 que mencionabas ahorita, sí, es una candidata muy diferente. Y lo que Juan Camilo señalaba, el mensaje que está transmitiendo a la población es el mensaje que gran parte de la población quiere escuchar
y digamos que detrás de todo hay una gran estrategia de marketing político que fue muy bien pensada, muy bien elaborada y que tiene incluso similitudes, y me disculpo por reiterarme tanto con el tema de Donald Trump en Estados Unidos, pero que hay unas grandes similitudes en lo que sucedió en Estados Unidos con lo que está pasando en Francia hoy. Para complementar lo que nosotros como extranjeros podemos pensar sobre las elecciones francesas, vamos a aprovechar que tenemos un estudiante francés en EAFID en este momento y vamos a oír sus opiniones y sus sentimientos, porque obviamente son más representativos que lo que nosotros desde lejos podríamos pensar. Hola Campus Global, el día de hoy nos acompaña un estudiante francés de la Universidad de EAFID. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Me llamo Macho Gropalo, soy estudiante en Administración de Negocio y estoy haciendo aquí mi semestre de intercambio en la Universidad de EAFID. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Cuéntame cómo va a quedar o qué expectativas tienes tú frente a los dos candidatos que quedaron en esta segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Francia. Bueno, entonces, el primer candidato, Emmanuel Macron, que ganó el 23.5% de los votos, es un candidato ultraliberal a favor de la Unión Europea que quiere facilitar disminuir un poco los derechos de los trabajadores para facilitar el empleo y bajar el paro en Francia. El otro candidato, Marine Le Pen, ella es mucho más conservativa, es parte de un partido que se llama el Front National, que existe desde 1945, que ha sido creado por su padre, y ella está a favor de un proteccionismo económico, de salir de la Unión Europea, de salir también de la zona euro, del espacio Schengen. Entonces es mucha más mucha más protección, y usa un poco el miedo actual con los eventos que pasaron en Francia de terrorismo para echar la culpa a la migración, y pues quiere tomar medidas radicales que parecen en muchos casos a las que toma el señor Trump en Estados Unidos. Bueno, cuéntanos ahora un poco sobre lo que tú piensas sobre ellos, qué va a pasar o qué es lo que tú vas a hacer frente a este voto, que es tan importante. Entonces, obviamente hay mucha incertidumbre frente al voto de este domingo. No sabemos, pues pareciera que Macron va a ganar, pero no estamos seguros. Igual la gente que vota por Macron, como es un partido muy reciente, que tiene menos de un año, hay mucha gente que vota por él porque es un poco el menos peor. Frente a Marine Le Pen tiene una base de gente que la soporta, que son con ella desde 50 años y que se van a movilizar sin ninguna duda este domingo. Yo en este sentido no realmente quiero elegir entre los dos. Quiero que Marine Le Pen podría ser sin duda peor, pero también Emmanuel Macron es un candidato que va a dañar esta parte socialista de Francia, que es muy importante para nosotros, y no quiero votar para alguien a quien no me da las ganas, no quiero votar para el menos peor, porque ya tengo 21 años y no quiero resignarme ya a esta edad. ¿Cómo vas a ejercer el voto si estás acá en Colombia? En Francia tenemos un sistema, solamente firmamos un papel en una oficina de policía y así un amigo o alguien de nuestra familia puede votar por nosotros. En mi caso es mi mamá que va a votar para mí este domingo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan ustedes con nuestros invitados. Lo que uno ve es que la señora Le Pen pues no se ha abandonado de las corrientes principales, pero como que le matizó menos fuerte lo que decía el papá, incluso expulsó al papá del partido, eso simbólicamente es muy importante. Una renovación. Como que dijo, bueno, sí, seguimos en la parte medular del discurso, pero sin esa agresividad y esa como lenguaje como hiriente y despectivo que manejaba el papá. Y eso tal vez explica que supo sobrevivir sin radicalizar el discurso que tenía el partido anteriormente. Es que escuchándola en sus intervenciones, el video, por ejemplo, promocional de su campaña, es como si estuviera casi presentando un artista, de una dulzura
y presentando el paisaje francés en medio de sus palabras que quieren renovar la civilización francesa. Y eso le llega al elector. Eso mueve afectos identitarios muy fuertes que todavía existen en medio de las viejas tradiciones nacionales, en contra obviamente del proyecto europeo, que es justamente romper esas fronteras y abrir una condición política, económica, en la que haya lazos mucho más fuertes que garanticen incluso un fenómeno tan importante como la paz, pues porque... Miren que ella se aprovechó del atentado de la semana pasada, Claro. porque cuando sucede el jueves fue, creo, previo a las elecciones, al sábado, al domingo de las elecciones, ella sale con un discurso muy Trump, muy de, bueno, hay que ponerle atención al tema fronterizo porque esto hay que controlarlo porque por acá por Francia están pasando los indeseables y no sé qué, y eso parece ser que también, o parece ser no, eso fue una realidad que sirvió en su favor. Claro. Que por supuesto no se trata de estar o no de acuerdo, es decir, puede uno estar o no de acuerdo con eso, pero que funciona, funciona. Claro. Finalmente, aunque no, el oficio de nosotros no es adivinar, porque si uno supiera, pues no tendría que trabajar. Sí. Las encuestas plantean que lo más probable es que gane Macron y se unan distintos votos de distintos partidos en contra del Frente Nacional. Pero como venimos de varios eventos que nos están diciendo que tenemos que repasar los conceptos de estadística y que lo improbable no es imposible, el Brexit, Trump, el plebiscito en Colombia, entonces hay unos elementos que, como lo decía Luis Fernando, parecen similares, o sea, de alguna manera lo que pasa en Estados Unidos de un electorado aburrido, una crisis económica, dan como unos ingredientes para pensar que una sorpresa en Francia tampoco se puede descartar. ¿Qué opinan? ¿O definitivamente la unión de los partidos garantiza que la señora gane? El señor gane. Que la señora que gane Macron. Que gane Macron. El señor, sí. Francia no es Estados Unidos, obviamente. Los franceses tienen una tradición republicana mucho más fuerte, mucho más en la tradición de evitar cualquier coqueteo con el autoritarismo o con la guerra o con la exclusión. O sea, Francia vivió la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no. Estados Unidos mandó unos ejércitos a Europa, sí, pero el pueblo francés sí le tocó vivir la ocupación. Lo que el Frente Nacional ha dicho sobre la Segunda Guerra Mundial está siendo ahora, justamente en estas 2 semanas, resaltado otra vez, porque el Frente Nacional se ha caracterizado por querer desconocer los perjuicios que ocasionó la guerra, la Segunda Guerra, y eso le puede costar obviamente a Marine Le Pen que los sectores franceses que están votando, que no son militantes del Frente Nacional, finalmente no le den el voto. Sin embargo, también hemos estado pendientes pues, de las encuestas y los sondeos que se están haciendo en esta semana, y hay un incremento a favor de Le Pen en la intención de voto. Creo que no debería pasar esa sorpresa, mi opinión, y tal vez eso puede quedar 60-40. Me parece que puede estar por ahí. Diferente a lo que pasó en el 2002, que fue 82% contra 18%. Eso podría ser. Yo no soy tan optimista como Juan Camilo en función de tener como muy claramente definido ese porcentaje 60-40 o la victoria de Macron. Yo creo que sí es muy importante ese 20% que se va a quedar, digamos, aparte del juego político, y es partir entonces de que hay un 80% que está en esa disputa, porque yo creo que los de extrema o los de, digamos, izquierda radical no van a participar de esta dinámica, más bien se van a hacer a un lado, y eso pone ahí la discusión muy pareja, pone el debate, digamos, es decir, yo no hablo de sorpresas en Francia.
Si es Marine Le Pen quien gana, no va a ser una sorpresa, pero sí creería que un voto sensato tiene que poner en el poder al señor Macron. Más me orientaría a pensarlo así. Sí creo que hay que contemplar este desgaste de la política tradicional y que puede ser ese tal vez el punto que le va a facilitar a Marine Le Pen lograr algo en su beneficio. Ojalá que no. Ojalá que no, es decir, yo que quisiera pensar como Juan Camilo, sí, pero ya tenemos bastantes cosas que han pasado y hay que contemplar esa opción. A mí me parece que sería más sorprendente que Marine Le Pen ganara en Francia que lo que fue Trump en Estados Unidos. Sin duda, por lo que señalabas de la tradición política. Posiblemente Trump es más cercano a un estilo político norteamericano que Marine Le Pen al estilo político tradicional francés, en donde se defienden estos valores de los derechos humanos, las libertades, la integración. Es muy difícil que Marine Le Pen tenga el apoyo del 20% del partido de izquierda, del partido de Mélenchon. Puede que algunos se abstengan, pero a mí me parece que el electorado francés es un electorado muy participativo. La abstención o el voto en blanco no ha sido mayoritario nunca, ni ha sido importante en las elecciones francesas del siglo XX. Hay un 20% de abstención más o menos en general en Francia. Hay un 20% que viene de François Fillon, que es el candidato de derecha, que se quedó por fuera. Que se va para Macron. Eso es lo que creemos, es lo que creemos. Sí, por lo menos lo declaró la dinámica el líder, política. ¿no? El Partido Socialista pues le mandará el 6% que tiene. Sí, los votos son endosables, que tampoco es nada seguro ya. Exacto, en ninguna parte del mundo uno garantiza hoy, que traslada votos. Pasaba antes, hoy no es tan claro. Y bueno, el tiempo se nos está acabando y siempre es cortico, pero una respuesta corta y también ya que entramos en la especulación pues aprovechemos. En el caso de que ganara la señora Le Pen, puede uno llegar hasta pensar que Francia será el Nexit, o sea, el próximo que sale de la Unión Europea, o no alcanza tampoco hasta allá la posibilidad que esta señora genere ese sentimiento y esa opción. Ahí hay otro tema, y es que también va a haber elecciones legislativas en un mes. Sí. Y como en todas las repúblicas y en los modelos democráticos o sistemas democráticos más bien, pues el legislativo y el ejecutivo tienen que conservar, digamos, unas mayorías o un control en función de tomar decisiones tan serias como esta. Eso está ahí, digamos, para considerar. Preocupante es que Marine Le Pen ya habla de la posibilidad de que ella gane, ya habla del eje Trump, Putin, Le Pen. Imagínense ustedes esa dinámica. Esa mezcla. En su programa de campaña está claramente dicho que ella llamaría a un referéndum inmediatamente para saber si salen del euro, por lo menos en la moneda, y de una vez también poner en cuestión la pertenencia a esa comunidad europea. Eso no sería extraño que ella lo promoviera. Ahí sí sería más difícil vaticinar cuál sería la respuesta de los franceses, porque Francia tiene en la Unión Europea un papel muy importante, ¿no? Yo veo más fácil vaticinar esa, Juan Camilo. Yo creo que ahí la respuesta es no. No saldrían. No saldrían. Es lo que creo. Okay. Bueno, pues sí, como dije, el tiempo es cortico. Esperemos entonces que esto haya servido como para explicar el panorama, los antecedentes y de alguna manera, en la medida de lo posible, pues decir cuáles serían los efectos, y no tuvimos tiempo de analizar ya específicamente para Francia qué significa el resultado potencial de cada uno de los candidatos. Pero bueno, esperemos la segunda parte. La segunda parte y que no pase pues lo peor. Ya en la política uno se volvió costumbre de escoger el menos malo, el mal menor, y esperemos que eso no sea el caso francés. Pues muchas gracias por haber venido y darnos estas luces, y tal vez podríamos esperar a ver si en unos meses, cuando pase lo que haya pasado, podremos analizar como los efectos, lo que ha pasado, y una vez las elecciones parlamentarias también hayan sucedido. Bueno, gracias, Juan David.